Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. A la 1 de la madrugada dice Renfe que se ha resuelto la nueva incidencia que anoche a última hora dejó varados 9 trenes de media y larga distancia en Andalucía o que iban hacia Andalucía. Afectó a más de 2.000 pasajeros. Todos los trenes se han movido ya y han llegado a sus destinos, según la compañía. Algunos lo han hecho esta misma mañana a primera hora. El origen del problema estuvo otra vez en una caída de la tensión. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Sí, ayer a las 9 de la noche la tensión entre las estaciones de Majarabique y Sevilla Alta Velocidad se cayó por, otra vez, un problema en la catenaria. Esto dejó hasta 9 trenes de media y larga distancia parados con exactamente 2.200 pasajeros de Renfe en sus interiores. En el caso de Wigo e Irio la afectación ha sido mínima porque operan menos frecuencias. Quedaron afectadas conexiones que unen localidades como Madrid, Málaga, Sevilla, Granada. Como decimos, 9 trenes en los que había varios AVE y Avanti y un Alvia, y a eso de las 12:15, pasadas las 12, se recuperó la tensión por una de las vías y ya a las 5:20 la circulación ha empezado a retomar la normalidad. Hemos podido recuperar también esa comunicación. Lo trascendente es eso, otra vez la catenaria, otra vez una incidencia, 2.200 pasajeros afectados. Edu, gracias. Hasta luego. El otro gran asunto del que amanecemos pendientes son los incendios, 2, uno en Tarifa, otro en Ponteceso, en A Coruña. Esto es sonido de Cádiz. Más de 100 efectivos han estado trabajando toda esta madrugada en la extinción. Hay 6 hoteles afectados, además de campings y urbanizaciones de la zona. Es ahí donde los servicios de emergencia han encontrado más problemas, en el desalojo de cientos de personas que pasan las vacaciones precisamente en esa zona del país. Desde SER Algeciras, Rubén García, buenos días. Buenos días, Sastre. Sí, la situación fue caótica. La rápida propagación de las llamas por el viento de levante obligó al desalojo y evacuación de cientos de personas que estaban en los campings, hoteles y chiringuitos de una localidad tan turística como es Tarifa en pleno mes de agosto, y eso acabó provocando retenciones en la carretera, en la Nacional 340, donde casi 5.000 vehículos trataban de abandonar la zona. Las llamas se extendieron hacia el paraje de La Peña, afectando una amplia zona forestal y zona rural. También fueron desalojadas varias casas. Ninguna de las personas desalojadas pudieron regresar para dormir y han pasado la noche en varias instalaciones habilitadas por el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía. La carretera Nacional 340 ya se ha abierto al tráfico, pero las autoridades han pedido que no se transiten por ella durante las primeras horas de la mañana. Hasta 17 medios aéreos llegaron a participar en el dispositivo, se retiraron con la noche, ahora se incorporan con el amanecer junto a los más de 100 bomberos forestales que tratan de estabilizar el fuego. A las 8:30 hablaremos en directo con el consejero de Presidencia de la Junta para actualizar la situación del fuego en Tarifa. El otro incendio que preocupa ahora mismo es el que afecta a la localidad de Ponteceso, les decía, en A Coruña, donde los vecinos de la parroquia de Corme Aldea han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. La Xunta habla de un origen intencionado, de hecho, habla Galicia Lara Salgado de atentado. Buen día. Sí, buenos días, Sastre. Es que hay 4 focos en ese incendio al que han acudido ya 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y 60 medios terrestres para combatir un fuego que, como dices, ha obligado a desalojar a los vecinos de Corme. Algunos han pasado la noche en el polideportivo, otros en las casas de sus familiares. José es un vecino de la zona. Medios non hai, están os bomberos que pouco fan, porque ali os que apagamos o lume e os que controlamos somos os vecinos. Los medios aéreos que no han podido participar en esas labores de extinción por el viento, veremos si se van incorporando a lo largo de la mañana. Sí hay desplegados 7 agentes, 10 brigadas, 3 unidades de apoyo y estamos pendientes de la actualización de medio rural para saber el número de hectáreas calcinadas. Entre tanto, en Francia es noticia un gran incendio que ha quemado ya más de 11.000 hectáreas, que se está produciendo en el sur del país, de hecho muy cerca de la frontera con España. Cuenta el diario Le Monde de esta mañana que ha muerto una persona y que habría al menos otra desaparecida. Hay 7 bomberos heridos de entre los más de 1.500 que están trabajando para controlar este gran fuego en el sur francés. Fuego que ha provocado cortes en la carretera A9, que es la principal vía de conexión entre nuestro país y Francia. Por tanto, sepan que si van camino hacia Francia, se van a encontrar con problemas a la llegada al sur del país. Y todo esto aquí en España, con temperaturas de nuevo en máximos, que además en una ola de calor que no va a terminar el domingo, que podría prolongarse, Adrián Cordero, al menos hasta el martes que viene.
Así lo indican Sastre. Los modelos meteorológicos podría prolongarse hasta el martes de la semana que viene. No se ve el final de esta ola de calor. Eso sí, hoy bajan un poco las temperaturas, descienden 1 o 2 grados en el centro, en el sur, en la zona del Mediterráneo. Aún así, seguimos con 35 provincias con avisos activados. Destacan de nuevo los 42 grados del Valle del Guadalquivir, los 41 grados de buena parte de Extremadura, 40 grados, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o en el sur de la Comunidad de Madrid. Suben además las temperaturas en la mitad norte y suben también mucho las temperaturas hoy en Canarias. En el sur de Gran Canaria, máximas cercanas también a los 40 grados. Las 8:05 de la Crónica del Mundo. Lo más reciente es también lo más simbólico. Es esta imagen, este sonido que se ha producido esta madrugada hace apenas unas horas en Japón, que ha conmemorado así a la hora exacta en la que cayó el 80 aniversario del lanzamiento sobre Hiroshima de la primera bomba atómica. Esto que suena es la llamada campana de la paz y el primer ministro japonés ha dicho que nunca debemos repetir lo que ocurrió en Hiroshima y en Nagasaki. Hace apenas unos días les contamos aquí cómo Estados Unidos y Rusia volvieron a escalar sus amenazas y hablaron de los riesgos de una guerra nuclear. Las tensiones llevaron a Donald Trump a desplegar 2 submarinos nucleares y en un contexto de mayor tensión es relevante que el mundo pueda recordar, aunque sea porque lo pide el calendario, el impacto de aquel episodio clave en el final de la Segunda Guerra Mundial. En la escena internacional, el gran protagonista a día de hoy sigue siendo Donald Trump, que se sirve de los aranceles para ir amenazando al mundo. Logró que Ursula von der Leyen fuera a Escocia, a su campo de golf, a asumir en nombre de Europa aranceles del 15%, pero no es un trato cerrado. Dijo ayer Trump, en varias entrevistas, que esos aranceles pueden ser del 35% si Europa, o sea, si nosotros no invertimos 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Dijo Trump, y lo dijo así: nos van a dar 600.000 millones para invertir en lo que yo quiera. Puedo hacer lo que me dé la gana con ese dinero. Se han aprovechado tanto de nosotros, los europeos, que ya es hora de que paguen, y van a pagar. Así es como Trump amenaza en la víspera de que mañana mismo entren en vigor sus aranceles y de momento, Bayo, no consta que haya, al menos de forma unitaria, una respuesta europea. No la hay, aunque si nos ceñimos a las declaraciones que hizo Ursula von der Leyen en julio tras sellar el pacto con Trump, Bruselas no contempla la posibilidad de que esos aranceles pasen del 15%. This 15% is a clear ceiling. Es un límite claro, dijo von der Leyen en Escocia y lo reiteró días después su comisario de Comercio Maroš Šefčovič. Desde entonces han sido varias las voces comunitarias que han criticado el pacto, desde Hungría a Francia, donde su ministro de Industria calificaba el pacto como desequilibrado. Lo cierto es que la Unión Europea anunció ayer que suspenderá 2 paquetes de contramedidas a los aranceles estadounidenses durante los 6 meses posteriores a que entre en vigor este acuerdo. Es lo que dijo un portavoz de la Comisión, sin dar más detalles sobre si habría respuesta a elevar los aranceles al 35% como amenaza Trump. Sobre la relación con Estados Unidos, por cierto, cuenta esta mañana el diario El País que el gobierno español ha frenado la compra de aviones de combate de Estados Unidos. Eran cazas F-35 considerados como la punta de lanza de la aviación de combate. Hace 2 años, España presupuestó 6.200 millones para estos aparatos, pero ahora pretende que la inversión en defensa se haga en Europa, no en Estados Unidos. Y sucede además que todo esto ocurre en pleno malestar de Washington con España por haber adjudicado a la compañía china Huawei el contrato para guardar de manera digital las escuchas telefónicas que haga la policía o la Guardia Civil aquí en España por orden de los jueces. En Gaza, 20 personas han muerto esta noche al volcar un camión que llevaba ayuda humanitaria, según ha informado el gobierno de la franja, que habla también de decenas de heridos. Dicen las autoridades palestinas que Israel obliga a los conductores a que tomen rutas llenas de civiles hambrientos que les lleva a atacar los camiones y asaltarlos. Este vehículo iba además por una carretera que había sido bombardeada antes y ha volcado sobre la multitud que se acercaba para obtener algo de comida. Han ido a por comida, el camión ha acabado volcando. De momento, al menos 20 muertos. Eso de esta noche. Así es como está la franja un día más. Franja que quiere ocupar del todo Netanyahu, aunque no sostiene a su propio ejército en contra. Tan es así que ha dejado para mañana la reunión de su gobierno prevista para ayer y en la que quería
que el ejército secundara esa decisión. Desde Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal? Buenos días. Si algo tenía claro ayer Netanyahu es que quería reunirse con el jefe del ejército tras cuestionarle su plan de ocupación total que quiere llevar a cabo en la Franja de Gaza. La reunión duró 3 horas en un ambiente muy tenso y en ella Netanyahu ya se encargó de dejarle algo claro al jefe del ejército, y es que aparque sus dudas y que implemente en Gaza las decisiones que se tomen en el gabinete de seguridad. Recordemos que actualmente Israel controla el 75% del territorio gazatí y lo que quiere Netanyahu es ir a por el resto, es decir, a por las zonas donde en los últimos meses se ha ido concentrando la población forzosamente desplazada, como en Ciudad de Gaza o en Deir al-Balá, donde se sospecha que las milicias podrían estar reteniendo a los rehenes. Y a la espera de la decisión del gabinete de seguridad, la angustia sigue creciendo entre los familiares de los rehenes y también entre los gazatíes, hambrientos, desesperados y cansados, que no ven el fin de esta pesadilla. En un momento vamos con la crónica nacional, también la económica, con este dato, la venta de viviendas que va a una velocidad que no se veía aquí en España desde los años previos a la burbuja. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros, vivan aquí o vivan allí, la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente. En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Les decía que ayer supimos a qué ritmo se están vendiendo las casas en nuestro país, que es un país donde el acceso a una vivienda pues es una de nuestras mayores urgencias sociales. Bueno, solo en el primer semestre de este año se han vendido 360.000 casas. Es un número que no se veía desde hace 18 años, o sea, en los tiempos previos a la burbuja inmobiliaria. Para hacer la media, se están vendiendo unas 2.000 casas cada día, mientras los precios no dejan de subir. De forma que la pregunta esta mañana es ¿quién compra esas casas? Porque a diferencia de lo que ocurría en España en el boom de 2008, aquí no está tirando la vivienda nueva, sino que está tirando la de segunda mano. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, más de la mitad de las hipotecas concedidas en España son para invertir y solo el 14%, poco más de 1 de cada 10, se concede para acceder a la primera vivienda. Son datos de Asufin que permiten entender mejor qué está tirando del mercado inmobiliario. Eso también está reforzando una componente, por así decirlo, especulativa, que quiere comprar para alquilar en rentabilidad o que quiere comprar para reformar y vender. José María Alfaro es el director de la FAI, la Federación de las Inmobiliarias. Además de todas las compras que tuvieron lugar el año pasado, casi el 50% se hicieron a tocateja. Un 10% tiene detrás a personas jurídicas, en su mayor parte bancos, aunque también empresas y promotoras, y casi un 15% se la quedan personas extranjeras. Ni 2 de cada 10 viviendas que se venden, cuando deberíamos de estar entre 3 y 4 viviendas de las que se venden de demanda de emancipación. Y todo mientras el número de propietarios con más de 10 viviendas ha aumentado un 20% en la última década. Las 8:13, el Gobierno va a empezar el traslado de menores migrantes desde Canarias a la península. Será desde la semana que viene y se harán grupos reducidos. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Canarias, Sara, acudió al Supremo porque sus instalaciones están ya desbordadas, no tenían más capacidad. El Supremo obligó al Gobierno a dar este paso y ahora lo que va a tener que hacer es decidir a dónde lleva a estos menores. Sí, y de momento no va a ser a Madrid. El primer traslado, el que van a hacer la semana que viene con 8 menores, no será allí, aunque no descartan hacerlo en el futuro. Aclaran en el Ministerio que no va a haber excepciones. Ha tardado 4 meses el Gobierno en hacerse cargo de estos niños y niñas. El Supremo le dio en marzo 10 días para hacerlo. Luego en junio le dio un ultimátum, pero no ha sido hasta ahora, hasta agosto, cuando han encontrado una solución. Canarias lo celebra, dice Fernando Clavijo, que por fin se hace justicia con estos chicos. Están ya haciéndoles entrevistas para analizar sus necesidades. La mayoría, dicen en el Ministerio, vienen de Mali y tienen un perfil muy vulnerable. De ahí también que los traslados se vayan a hacer en grupos pequeños de unos 20 menores. Sara, gracias. Hasta luego. De la crónica política, ayer les destacábamos a esta hora la entrevista de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE, que está en prisión desde el día 1 de julio, entrevista que concedió al diario La Vanguardia. Y en esa conversación le preguntaban, entre otras cosas, si ha habido financiación ilegal del PSOE. Él, Santos Cerdán, contestaba, no que yo sepa.
En el PSOE no hicieron comentarios, todo lo contrario de lo que hizo el Partido Popular. Creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece como mínimo sospechoso. Esto decía Alma Ezcurra del PP. En esa entrevista, Cerdán aseguraba también que el dueño de Servinavar, que es la empresa clave, ya saben, en esta trama, medió, según él, para que el PNV y Bildu votaran a favor de la moción de censura que puso a Pedro Sánchez en el gobierno y que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Y es eso, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Lo que ha despertado de nuevo las siempre vivas, hay que decir, tensiones más en las últimas fechas entre el PP y el PNV. Sí, mientras el Gobierno y el Partido Socialista callan, el PP no para de hablar de la entrevista vía postal de Cerdán y de disparar a todas partes. A raíz de esta revelación, Tellado le preguntó en redes a Aitor Esteban ¿por qué mientes, Aitor? Recordando que el líder de los Getzales siempre ha asegurado que no conocía al constructor, al presunto corruptor de la trama, Anson Alonso. El propio Esteban le ha respondido a Tellado: cree el ladrón que todos son de su condición, acusando al número 2 del PP de otro caso de currículum menguante. Tellado, que hace poco borró de su historial en la página del PP, que es periodista, aunque haya ejercido como tal, le respondió: a ver, Aitor, te lo explico otra vez. Soy licenciado en Ciencias Políticas y he ejercido como periodista. ¿Ves qué fácil? Nada que ocultar. Y ahora vamos con lo tuyo. Ladrones son los que tú sostienes en el gobierno con el apoyo de tu partido en el Congreso. Feliz verano. Feliz no es desde hace ya bastante tiempo la relación entre el PNV y el PP. Más bien todo lo contrario. David, gracias. Abrazo. Algo más todavía que leemos hoy, en este caso en la portada del diario El Mundo. Cuentan que el rey emérito ha devuelto los 4 millones que le prestaron varios amigos para saldar su deuda, la deuda que tenía Juan Carlos con Hacienda. Los ha devuelto íntegramente gracias al dinero que el rey emérito de España ha ganado por derechos audiovisuales y por mediaciones comerciales ya como residente en Emiratos Árabes y, por tanto, que ha ganado fuera de la vigilancia de la Agencia Tributaria Española. Son y 16. No solo es en un estadio, ni solo en una discoteca, tampoco es solo en un callejón. Uno de los lugares con más violencia machista en España seguramente esté ahora en tu bolsillo. Más del 73% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital. Violenciadigital.es violencia. No formes parte de ello. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Hay hoy, aunque no lo parezca, en pleno agosto, pero hay una cita importante económica. Se va a celebrar en Cataluña la Junta General de Accionistas del Banco Sabadell, en la que se va a votar la venta de la filial británica al Banco Santander. Y lo que salga de esta reunión es trascendente porque puede cambiar el curso de la OPA que mantiene el BBVA. Ya saben que el BBVA quiere hacerse con el Banco Sabadell. Barcelona, Pol Valero, buen día. Buen día. El deber de pasividad durante una OPA obliga al Sabadell a contar con la aprobación de los accionistas para llevar a cabo su plan de defensa. Una defensa que pasa primero por la venta de su filial británica TSB al Banco Santander, cosa que por un lado podría hacer que el Sabadell perdiera atractivo a ojos del BBVA y por el otro permitiría pagar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción. Este es el segundo paso que también debe aprobar la Junta. El dividendo se abonaría una vez cerrada la operación de venta que el Sabadell sitúa a principios del año que viene. El objetivo es que sirva también como incentivo a los accionistas para que no vendan sus acciones una vez se abra el periodo de aceptación en septiembre. El BBVA ya advirtió la semana pasada que si cambian sustancialmente las condiciones, tiene derecho a retirar la oferta. Del exterior, el Reino Unido. El gobierno británico, el gobierno laborista del Reino Unido, ha cedido a las presiones de los grupos ultras, de los partidos más ultras, y ha aprobado que la policía tenga que hacer públicos los nombres y la procedencia de los presuntos agresores sexuales que sean detenidos. Lo que teme el gobierno es que se produzca este verano lo que ocurrió ya el verano pasado cuando hubo incidentes racistas en algunas de las calles de ciudades del Reino Unido. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Las presiones para que las fuerzas de seguridad revelen el origen étnico y la nacionalidad de los detenidos
son una muestra más de la voluntad del gobierno laborista de mostrar mano dura contra la inmigración, unos cambios que está evaluando una comisión independiente y que el Ejecutivo quiere que se incluyan en las nuevas directrices dirigidas a los cuerpos policiales. Queremos más transparencia, la gente merece tener más información, ha asegurado Cooper a la BBC en un intento de frenar los crecientes ataques de la derecha populista. La ministra también ha confirmado la puesta en marcha en los próximos días del nuevo acuerdo migratorio con Francia, un programa piloto que permitirá al Reino Unido expulsar a una parte de las personas que lleguen de forma irregular al país a cambio de aceptar un mismo número de inmigrantes procedentes de Francia que sí cumplan con los requisitos. El gobierno confía en que este plan sirva como elemento disuasorio, aunque no ha especificado cuántas personas se verán afectadas por este intercambio. A pesar de las presiones de Donald Trump, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, ha pasado su primer día bajo arresto domiciliario ordenado por el Tribunal Supremo de ese país. El expresidente se enfrenta a 43 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, contra Lula da Silva. En 10 minutos será tiempo de abierto que compartiremos con Mariola Urrea, Carmen Lumbierres y Javier Aroca. Ahora son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.